que buscan tipificar una conducta cuya especificidad conceptual resulta particularmente difícil de discernir dentro de la jurisprudencia colombiana. Teniendo en cuenta la complejidad de lo que popularmente se entiende como acoso sexual en el espacio público y o comunitario o acoso sexual callejero y la complejidad de lo que la ley entiende en cuanto a estos términos, los vacíos normativos que remiten a los tipos penales que sancionan o no los casos de acoso sexual en Colombia y las frágiles líneas divisorias que distinguen este tipo de conductas de otras conductas análogas, pero de diferente naturaleza en su definición. Ello deriva en la dificultad de determinar el carácter penal de los casos de acoso sexual que acontecen fuera del ámbito burocrático y laboral y que suceden en los espacios públicos, así como aquellos casos de acoso sexual que no implican una persistencia en el tiempo ni una familiaridad entre el agresor y su víctima y que pues más bien dan de manera intempestiva y discontinua, como los acosos sexuales que tienen lugar en los sistemas masivos de transporte, por ejemplo el Transmilenio en Bogotá. El análisis jurisprudencial que contempla pues, estos casos de violencia sexual contra las mujeres puede presentarse a una diversidad de interpretaciones que no llegan a cristalizarse en un consenso específico en cuanto a los ordenamientos jurídicos correspondientes a estos tipos de violencia. No obstante, en este orden de ideas, pues los actos violentos que implican un tocamiento corporal contra la voluntad de la víctima pueden configurar el delito de injuria de hecho o el delito de acto sexual violento, dependiendo pues la edad de la víctima, circunstancias de vulnerabilidad de la misma, la intención dolosa del autor, el grado de connotación sexual de los tocamientos y la permanencia en el tiempo de los actos violentos e intimidatorios de carácter sexual. El acoso sexual en estos casos pues no configura un acto delictivo per se a la condición de estar circunscrito a categorías punitivas existentes en el Código Penal. Vamos entonces a ver a verificar cómo ha sido el desarrollo legal del acoso sexual a partir pues, de normas internacionales sobre la violencia de género. Tenemos instrumentos internacionales que parten de normas que abogan por la igualdad en derechos y condenan cualquier tipo de discriminación, destacándose pues, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto en el año 1966 y 68 respectivamente, donde los estados a partir pues también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en el año de 1972, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno desarrollo a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación por motivos de sexo, entre algunos de los factores de discriminación. A inicios de la década de los 70, el término acoso sexual se acuña por movimientos de mujeres para identificar comportamientos contra estas por razón de su género en el ámbito laboral. Entonces surge la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, que señala entre otros pues, los derechos reconocidos y protegidos al del trabajo sin discriminación. Surge también la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, esto en el año 93, realizada en Viena. Esta va a reafirmar el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas como derechos humanos, instando a los gobiernos a tomar medidas específicas para incrementar la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad en la vida política, civil, económica, social y cultural, así como la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo. Con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer adoptada en Belém do Pará, Brasil, el día 9 de junio del 94, las formas de violencia contra la mujer incluyen la física, la sexual y la psicológica, que pues estas se pueden dar en los siguientes lugares, dentro de la familia o dentro de una unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal compartida con el agresor. También que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprenda, entre otros, pues violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y que sea pues perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra.
La declaración y la plataforma de Beijing en 1995 identifica el acoso sexual como un obstáculo para el acceso a la educación de las niñas. Por tal razón, exhorta a los estados a promulgar y aplicar leyes para luchar contra el acoso sexual y otras formas de hostigamiento en todos los lugares de trabajo, erradicar el acoso sexual en las instituciones educativas como medida para eliminar la violencia en contra de las niñas, mujeres, y se exige para aplicar eficaz la plataforma la modificación de la estructura interna de las instituciones y organizaciones, eliminando pues el acoso sexual. La declaración del milenio incluyó entre los objetivos de desarrollo el promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer como medio eficaz de combatir la pobreza, el hambre y las demás enfermedades y estimular un desarrollo verdaderamente sostenible y la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer, aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Frente a los resultados alcanzados con relación a los objetivos de la Declaración Milenio, los objetivos de desarrollo sostenible incorporan el objetivo de la igualdad de género, reiterando que los actos de violencia contra las mujeres y niñas pues constituyen una vulneración a los derechos humanos. De acuerdo con lo expuesto, en el contexto internacional, pues se observa cómo el acoso sexual se reconoce en sus orígenes como una conducta discriminatoria contra los derechos de la mujer, específicamente en el ambiente de trabajo, luego en el escolar y posteriormente como una forma de violencia contra la mujer sin que exista una definición específica para tal comportamiento. Por ello, no es de extrañar que la primera de las normas internacionales dirigida a proteger a las mujeres de acoso sexual pues corresponda a una resolución del año 1985 por la OIT. Está encaminada a luchar contra este tipo de hostigamientos como medio adecuado para obtener la igualdad y eliminar la discriminación de la mujer. La ausencia de una configuración específica del acoso sexual dentro de los instrumentos enunciados conlleva a que no exista un consenso a nivel internacional sobre qué es el acoso sexual, dejando pues a cada estado para que dentro del ámbito de su legislación interna incorpore y defina esta conducta específica, atendiendo para ello pues varias condiciones. La primera es pues ampliando su alcance, esto para incluir el acoso sexual, no solo como una violencia en contra de las mujeres, niñas, sino también como una violencia de género, extendiendo pues el concepto de agresor para considerar tanto a los hombres agresores como a agresores del mismo sexo, indicando las circunstancias de modo, como por ejemplo el uso arbitrario de las relaciones de poder, señalando circunstancias de tiempo, esto para verificar la persistencia y la continuidad de la conducta del agresor o la conducta instantánea, especificando también el lugar donde se ejecuta, si es público o privado, espacios de trabajo, escolares, bueno, entre otros, ampliando los medios utilizados, como por ejemplo el acoso por internet o el ciberacoso, diseñando las medidas de protección efectivas también para las víctimas. Y por último, pues estableciendo las sanciones de tipo administrativo, policivo o penal que deban de ser aplicadas. Es importante, pues, a modo de conclusión, comprender que si no se posee una definición unívoca del acoso sexual, sí es posible determinar un lugar común referido a que se trata de actitudes o comportamientos que por sí mismos causan mortificación o crean un clima hostil en ámbitos de trabajo similares, respecto de actos, gestos o palabras que en muchas ocasiones representan una pretensión, pero no la consumación de la misma. Existen conductas de violencia sexual que se definen de forma específica. Es violación para unos, acceso carnal violento para otros, abuso sexual, ataque sexual, coerción sexual, entre otros, siendo el acoso sexual un tipo específico. Y en algunos casos, subsidiario frente a la configuración específica de otras conductas en diferentes tipos penales, como en el caso de Colombia. Verifiquemos ahora el desarrollo legal punitivo del acoso sexual en cuanto a la competencia de la Ley 1257 del 2008. Hasta la entrada en vigencia de la presente ley, pues el acoso sexual implicaba un tratamiento de competencia disciplinaria contenida en reglamentos del sector educativo y pues en la normatividad laboral.
De manera adicional, pues esta ley enmarca toda forma de violencia en contra de las mujeres como una violación a sus derechos humanos. Esto implica que para el Estado, en ejercicio de su deber de debida diligencia, es decir, que debe prevenir, proteger, atender, investigar y sancionar, así como reparar a la víctima de dicha violación. Esta nueva mirada conlleva a que el artículo 29 de esta ley, la 1257 del 2008, incorpora en el ordenamiento penal el artículo 210A de la siguiente forma. Artículo 210, acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Resulta importante diferenciar el estricto delito del contenido sexual como el acceso carnal o los actos sexuales que requieren pues un hecho consumado. El acoso que parte de insinuaciones, los tratos o solicitudes como manifestaciones pues de una posición de autoridad. El acoso sexual opera por lo general en contra de la mujer. En casos específicos puede materializarse el mismo respecto de víctimas de otro género, independientemente de que el agresor sea un hombre o una mujer, siempre y cuando se cumplan pues los presupuestos modales, objetivos y subjetivos que diseñan pues como tal el tipo penal. Como elemento de tipo, pues es necesario advertir que se alude a las relaciones de autoridad que median la conducta y el beneficio propio o de un tercero. En este sentido, pues la Corte manifestó que la esencia de la conducta radica en las posibilidades que surgen de la simetría entre la víctima y el agresor, en cuanto permite a este último subyugar, atemorizar, subordinar, amedrentar, coaccionar o intimidar a la primera, permitiéndole pues agraviarla, humillarla o mortificarla. De otro lado, este tipo penal 210A representa pues verbos rectores que conforman la conducta, significando que ésta se materializa en los casos en que el sujeto activo acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente. Los verbos rectores, la Corte se ha pronunciado precisando que cabe anotar que todos indican en principio una idea de actos persistentes o reiterativos en el tiempo, pues basta verificar las acepciones consagradas en el diccionario para asumir dinámico o no estático el comportamiento. En el artículo 212 del Código Penal advierte que si el comportamiento del agente alcanza el fin sexual deseado o solicitado, se configura el delito de acto sexual o acceso carnal. La distinción entre la materialización de un delito de acceso carnal o actos sexuales violentos y un acoso sexual estriba en los alcances de lo ejecutado por el agente. Por tal razón, pues, se incorpora el gravamen de violencia, que es el artículo 212A dentro del Código Penal, que establece lo siguiente. Violencia. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Este artículo ha llevado a la Corte a manifestarse señalando que pues, es innegable que las modalidades de violencia son susceptibles de adaptarse a todo tipo de combinaciones y variantes, dependiendo de la manera en que se desarrollen las circunstancias de cada caso en particular. Por ejemplo, cambiar amenazas a vías de hecho y luego volver a las amenazas. E incluso su concurrencia ni siquiera tiene que ver concomitante a la perpetración de la acción que configura el acceso, siempre y cuando la violencia objetivamente valorada sea la que determine su realización. De otro lado, y con ocasión con el principio de la debida diligencia que fundamenta la Ley 1257 de 2008, se elabora y publica el Protocolo de Investigación de Violencia Sexual de la Fiscalía General de la Nación, donde se manifiesta que la violencia sexual es un fenómeno criminal multidimensional producto de la discriminación que se exacerba en tiempos de guerra y se constituye como un mecanismo de denominación que afecta pues de manera pronunciada a las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En atención a esto, pues la Corte Constitucional, cuando se ha referido a la garantía de los derechos de las mujeres, ha manifestado que pues, la violencia contra la mujer y específicamente el acoso sexual en el ámbito laboral constituye una forma de violación al derecho internacional de los derechos humanos. Pasemos ahora a verificar algunas definiciones de tipo normativo y características del agente activo. Con el fin de esclarecer los términos que configuran las conductas punitivas o contravencionales, se hace necesario presentar las siguientes precisiones, conceptualización que a la vez pues, nos ofrece los verbos rectores o características de la conducta que desarrolla el actor o los actores de los hechos ilegítimos. Entonces tenemos como primera definición el acoso, el cual consiste en una persecución sin tregua ni reposo. El agente del acoso ejecuta esta conducta mediante la persecución constante a una persona, el acorralamiento, arrinconamiento y el hostigamiento, utilizando para ello amenazas, intimidación o sustos, teniendo pues como consecuencias que la persona acosada se sienta incómoda y presente cierto tipo de malestar. Como ejemplo, pues tenemos ejemplos de acoso en varias áreas. Por ejemplo, un acoso verbal que consiste en decir o escribir cosas negativas, incluyendo insultos, burlas, amenazas. O también pues tenemos otro ejemplo de acoso laborales, como burlas, difundir falsos rumores, amenazas, exclusión, desprecios, asignar a la víctima tareas humillantes, absurdas, demasiado exigentes para su capacidad o tiempos incumplibles, obligar a la víctima a no hacer nada o intentar aislarla dentro del resto pues, de los compañeros. Es importante tener en cuenta que la conducta de acoso, sin la connotación o la intención del actor de tener algún tipo de dádiva o placer sexual por parte de la víctima, no se encuentra penalizada dentro del ordenamiento jurídico, por lo que pues, debemos acudir al Código de Policía, también a través del artículo 27, numeral 4, cual establece amenazar con causar un daño físico a personas con cualquier medio. Si la persecución o el hostigamiento por parte de la gente no tiene una finalidad de orden sexual y si las amenazas del actor no se orientan a causar algún tipo de daño físico, no nos hallamos frente a la consumación de un tipo penal o de contravención policial. Tendría que analizarse pues, las circunstancias del acoso con el fin de determinarse si el actor de la conducta pues, se halla en algún tipo de tentativa. Tenemos el concepto de acoso sexual. El acoso sexual, pues, de acuerdo con nuestro ordenamiento penal, es una conducta encaminada a la imposición de actos de naturaleza sexual sobre una persona por condición de subordinación y sin contar con su consentimiento. Estos actos pues, pueden causar daños tanto físicos o psicológicos en la víctima o en el agente pasivo. Un ejemplo puede ser tocamientos o contactos físicos innecesarios, manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones o roces deliberados. Así las cosas, pues el acoso sexual es una forma de abuso de un agente que aprovecha el grado de superioridad jerárquica para hacer que la víctima pues acceda a sus pretensiones de naturaleza sexual, pues sin su consentimiento. Puede ser que el actor o la agente activo de los hechos pueda causar daños físicos cuando se ejecuta el acoso de forma brusca, utilizando para ello acciones como pellizcos o golpes, por lo que la conducta punible pues estaría acompañada ya de unas lesiones personales a la víctima. O puede ser que el agravio moral del actor se refiera a los daños en la personalidad, trabajo, resultados de notas o cualquier otro sufrimiento que pueden causar al acosado. El delito de acoso sexual se consume pues con la simple solicitud de favores de naturaleza sexual y se perfecciona al producir la situación intimidadora, pero no se requiere que la conducta buscada por el sujeto activo se perfeccione, basta que se haya causado el amedrentamiento a la víctima con el fin de obtener pues una dádiva sexual. Pasemos ya al concepto de acoso sexual callejero. Pues este se configura en conductas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos como la calle, el transporte o en espacios semipúblicos que suelen generar malestar a la víctima. La doctora Patricia Gaitán, una psicóloga, define el acoso sexual en lugares públicos como una interacción focalizada entre personas que no se conocen entre sí,
cuyo marco y significados tienen un contenido alusivo a la sexualidad. En esta interacción, la actuación de al menos uno de los participantes puede consistir en acciones expresivas o verbales, toqueteos, contacto físico, exhibicionismo, entre otras que no son autorizados ni correspondidos, que generan un entorno social hostil y tienen consecuencias negativas para quien las recibe. La violencia que ejerce el agente, que puede ser hombre o mujer, puede incluir prácticas como silbidos, comentarios sexualmente explícitos, miradas fijas, masturbación pública, seguimiento, tocamientos, como meter la mano, exhibicionismo, mostrar los genitales, entre otros del que son pues víctimas por lo general las mujeres en la calle o en el transporte público. Esos impactos negativos a estas conductas culturalmente aceptadas ocasionan pues que las mujeres tengan temor de transitar solas por las calles, demoras innecesarias al evitar ciertas zonas consideradas como inseguras, gastos extras para poder costear transportes privados, dependencia de la compañía de otras personas pues con el fin de sentir protección en los espacios públicos comunitarios. En Colombia esta conducta pues no se encuentra penalizada y tampoco se encuentra como contravención dentro del Código Policía, razón por la cual pues vamos a analizar algunos avances jurisprudenciales a nivel nacional pues con el fin de encontrar posibles soluciones a una problemática que no se encuentra regulada pues por el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, como avance jurisprudencial sobre el acoso sexual, tenemos esta primera sentencia, la C-804 del 2006. Es uno de los fallos que apela a la jurisprudencia de las altas cortes en relación con el reconocimiento de la Constitución Política del 91, por la cual, y en razón del artículo 1 de la Constitución, que instaura como principio rector que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. El constituyente exige reconocer en las mujeres igualdad de dignidad a la que durante mucho tiempo solo se reconoció en los hombres. Requiere que las mujeres pues sean tratadas con el mismo respeto y consideración, no como resultado de un acto de liberalidad o condescendencia, sino porque las mujeres por sí mismas son reconocidas como personas y ciudadanas titulares de derechos cuya garantía pues está amparada en forma reforzada por los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Tenemos una segunda sentencia que es la C-335 del 2003. Esta pues a través del estudio de inconstitucionalidad en contra del numeral quinto del artículo 9 de la ley 1257 del 2008, la Corte falla mediante esta sentencia señalando lo siguiente. Por su parte, la violencia contra la mujer se entiende como acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se pueden en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer tiene diversas modalidades pues, que han sido definidas por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos comportamientos pues, son la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada en la dote o la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia pues perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación. También pues está la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, y la trata de mujeres y la prostitución forzada. Y también pues la violencia física y sexual psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que esta ocurra. Tenemos entonces también la sentencia con radicado 45589, la sentencia es del 30 de noviembre del 2016 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, magistrado ponente Fernando León Bolaños. Esta sentencia es importante porque recalca los vacíos jurídicos en el ordenamiento penal. Nos enfrentamos
frente a un fallo que también resuelve una situación jurídica semejante de error en la tipificación del hecho punible en el proceso y la posible violación del principio de congruencia. Esta, en ocasión, al problema es si se debe, pues, que la conducta va a ser acusada o tipificada como acoso sexual o como injuria de hecho o como actos sexuales violentos, estableciendo pues que el hecho punible no debió tipificarse como acoso sexual, sino como un acto sexual violento, ya que los actos del acusado pues fueron más allá de las intenciones sexuales, pues tocando efectivamente los miembros genitales de la víctima. El análisis de lo que significa el elemento de violencia lo hace la sala en relación con el artículo 212 de la ley 599 del 2000, que ya lo vimos, cuando referencia entre los medios violentos de la conducta acaecía la opresión psicológica, el abuso de poder o la utilización de entornos de coacción. No solo porque este no fue el factor utilizado para delimitar esta circunstancia en la tipificación de la conducta, sino en atención a que, en contrario, el mismo fue circunscrito en calidad de agravante dentro de los parámetros del artículo 211 y 212 del Código Penal. Tenemos también la sentencia C578 del 2002. Esta es con ocasión del control de constitucionalidad del Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde se vinculan los crímenes de violencia sexual con violación a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, señalando que pues, los actos de violencia sexual constituyen una grave afectación a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana, atentando también contra la prohibición de la tortura, la esclavitud y las desapariciones. Pasamos entonces a ver la violencia en contra de las mujeres en espacios comunitarios de acuerdo con el derecho comparado. Entonces vamos a ver donde diferentes países de Latinoamérica pues ya han implementado esta conducta punible del acoso sexual callejero. Vamos a iniciar entonces con la legislación comparada de Perú mediante la ley 30314 y el decreto 1418 del 2018. Esta ley pues busca prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, cuyo objeto pues es el de prevenir y sancionar el acoso sexual producido en espacios públicos que afectan los derechos de las personas, en especial los derechos de las mujeres, entendiendo como espacio público pues toda superficie de uso público conformado por vías públicas y zonas de recreación pública. De acuerdo con el artículo 4 de la ley 30314, el acoso sexual en espacios públicos pues es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Esta norma pues obliga a los gobiernos regionales en el país de Perú, provinciales y locales a prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, quienes pues deben adoptar mediante sus respectivas ordenanzas las medidas contra el acoso sexual en espacios públicos y así pues establecer procedimientos administrativos para la denuncia y sanción del acoso sexual en espacios públicos mediante multas aplicables a personas naturales o jurídicas que toleren dicho acoso respecto a sus dependientes en el lugar de trabajo. De otro lado, también pues incorporan medidas de prevención y atención de actos de acoso sexual en espacios públicos, en sus planes operativos institucionales y finalmente pues brindan capacitación a su personal. En cuanto a la prevención del acoso sexual, en Perú pues se cuenta con 3 instancias para denunciarlo, está por vía penal y para acceder a medidas preventivas están también la comisaría pues, más cercana al lugar de los hechos y los centros de emergencia de mujer, juzgados de familia y pues la fiscalía de turno. Pasemos entonces a ver cómo Chile tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos, esto mediante la ley 21.153 de 2019 que modifica el Código Penal. Es así como entonces en abril de 2019 pues fue aprobada por unanimidad y entró en vigencia la ley que modifica el Código Penal pues, para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, tal como se dio a conocer, donde el proyecto de ley promulgado pues da al acoso callejero el reconocimiento jurídico de
abuso sexual, por lo cual se castiga el mismo dependiendo la gravedad del acoso con pena de prisión en grados mínimo, medio y máximo, y multas que van desde 10 unidades tributarias mensuales. Finalmente, pues incorpora el artículo 494, el cual define el delito de acoso sexual en lugares públicos o de libre acceso público. También explícita además los actos y conductas que tipifican pues el delito. Esto es el que comete pues acoso sexual o que el que realizar en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena pues más grave. Estas conductas pues, solamente van a consistir en actos de carácter verbal o ejecutados por medios de gestos. En este caso pues impondrá una multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, o también conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo, obscenos o de contenido sexual explícito. En cualquiera pues de estos actos se encuentra la pena de prisión en su grado medio o máximo y multa pues de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Esto en cuanto a la legislación de Chile. Pasemos entonces a verificar cómo Argentina, mediante la ley 5742 del 7 de diciembre, implementa pues la conducta punitiva del acoso sexual en espacios públicos. Esta ley pues buscó prevenir y sancionar las personas que hostiguen, maltraten o intimiden y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de las personas, basados en su condición de género, identidad y orientación sexual. El artículo 3 de esta ley señala las conductas que manifiestan el acoso sexual callejero, a comentarios sexuales, directos e indirectos al cuerpo, fotografías y grabaciones no consentidas, contacto físico indebido o no consentido, persecución o arrinconamiento, masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos, entre otras expresiones. Según lo que se encuentra estipulado en el Código Contravencional en Argentina, es que la sanción que se aplica a la persona que acosa sexualmente a otra puede ser una multa, la obligación de hacer trabajos para la comunidad o pues el arresto. En Costa Rica, la legislación mediante el Código Penal incorporó la conducta punitiva del acoso sexual, en el que pues sanciona a la persona que en sitios públicos o privados expuestos a las miradas de otros cause molestias a otra persona mediante palabras obscenas, insultos, actos, tocamientos, gestos ofensivos o comentarios de naturaleza sexual o proposiciones irrespetuosas. El acosador, bien sea hombre o mujer, se le otorga pues una sanción pecuniaria de 5 a 30 días de multa. El Código Penal costarricense, en su artículo 385, establece las conductas que implican el acoso sexual. Se impondrá de 5 a 30 días de multa, como ya lo manifesté, a quien en sitio público o lugar privado expuesto a las miradas de los demás profiere palabras obscenas o ejecutarse actos, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas o deshonestas, proposiciones irrespetuosas o a quien expresare a otros frases o proposiciones que le quede ademanes groseros o mortificaciones o le asediare con impertenencias de hecho, orales o escritas, a quien se aprovechare de las aglomeraciones de personas para tocar en forma grosera o impúdica a otra persona sin su consentimiento, y pues el exhibicionismo en cuanto a que en el lugar público pues se mostrare desnudo o exhibiere pues sus órganos genitales. Bueno, una vez conocidas las legislaciones del derecho comparado, pasemos entonces a ver las fronteras que hay entre el acoso sexual, la injuria de hecho, actos sexuales violentos y otros actos abusivos pues, sexuales en Colombia. El actual Código Penal colombiano, la Ley 599 del 2000, pues inserta el título 4, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y sus tipos penales pues se desarrollan desde el artículo 205 al 219c. Capítulo segundo trata los actos sexuales abusivos, comprendiendo los delitos pues de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que es el artículo 208, artículo 209, que son los actos sexuales con menor de 14 años, el artículo 10, que es el acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir,
Y el 210, que es el acoso sexual adicionado, el 210, acoso sexual adicionado por el artículo 29 de la ley 1257 del 2008. Como lo observamos, el bien jurídicamente protegido de la dignidad se encuentra en la estructura de la personalidad junto con la libertad y la integridad, siendo la vida pues lo fundamental de ellos. La libertad sexual pues implica la posibilidad real de elegir de manera voluntaria el momento y la forma y el sujeto pues con el que se ejerce la sexualidad. Para la jurisprudencia, gran parte de estas conductas que no se tipifican a través de los delitos que nos presentan en el capítulo segundo del Código Penal, lo encontramos en el título quinto, en los tipos que integran los delitos contra la integridad moral. Esos delitos pues son el artículo 220, que es la injuria, el 225, donde tenemos la retractación, y el 226, que es la injuria por las vías de hecho. La Corte Suprema de Justicia, pues en la sala penal, ha manifestado y considerado que los tocamientos corporales en espacios públicos de la colectividad pueden tipificarse a través del delito de la injuria de hecho, del artículo 220. Este comportamiento pues no se materializa a través de la voz o de las palabras, se trata de comportamientos pues orientados a la ofensa injuriosa de una persona. No obstante, pues los tocamientos corporales sexuales en menores de 14 años o en personas con incapacidad de resistir los tipifica el Código Penal como actos sexuales abusivos. Así pues, se diferencian los tocamientos no consentidos cuando las víctimas son mayores y menores de edad y para efectos de la correspondiente especificación. Precisamente el detalle y la precisión al abordar los elementos que configuran estos delitos de orden sexual pueden provocar imprecisión al momento pues, de presentar la denuncia. Entonces, para que empecemos a verificar, pues el primer delito es el delito de injuria por las vías de hecho, eso está consagrado en el artículo 26 del Código Penal, se incorpora el delito de injuria por vías de hecho como un tipo incompleto. Pues para definir el delito primero nos debemos de remitir al artículo 220, que es el que establece el delito de injuria, que dice: el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 33.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Incurrirá también el que por vías de hecho agrave a otra persona. Pues una vez se ha definido este artículo de injuria, el artículo 226 va a señalar que en la misma pena prevista del artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agrave a otra persona. Con este artículo pues se tipifica como tal las injurias de vía de hecho. Del interior pues se puede colegir que el sujeto activo del tipo penal es cualquier persona y el sujeto pasivo pues es una persona natural determinada, jurídicamente capaz o incapaz. La acción se configura como una ofensa o agresión contra el honor y el decoro, y por vías de hecho significa la utilización de elementos diferentes a la palabra, hablada o escrita, para lesionar, por ejemplo, una bofetada, un escupitajo en la cara, o sometimiento a escarnio, despojar a la persona de sus vestiduras, arrojarle excrementos, etc. Para la Corte Suprema de Justicia, pues puede imputarse de manera semejante al título de injuria por vías de hecho los actos de contenido libidinoso a que la legislación no consagra como delitos sexuales, en tanto afectan a la dignidad de la persona agraviada y lesionan su integridad moral. De acuerdo con la jurisprudencia, pues las injurias por vías de hecho se diferencian del acoso sexual, porque mientras este último delito requiere una relación jerárquica de poder y la conducta delictiva debe ser reiterativa en el tiempo. Por el contrario, en la injuria no requiere una relación existente de poder y se trata de un acto ocasional. Para la Corte, pues esta conducta se manifiesta ocasional, como sucede en los tocamientos en los vehículos de servicio público, pues, o en las aglomeraciones. Un ejemplo es uno de los fallos importantes en relación con el delito de injuria de hecho que fue fallado por la Corte Suprema de Justicia, sala penal en el año 2006, donde la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso número 2574349, calificó como una injuria por vía de hecho los hechos cometidos contra una mujer que caminaba por un sendero peatonal cuando un joven, tras desacelerar su bicicleta, le tocó los glúteos y la vagina y siguió su camino. También señaló pues que el acto sexual requiere que tenga la actitud para estimular la lascivia y lujuria del actor. La Corte pues en este caso concluye que al palpar velozmente las nalgas y hasta colocar la mano entre las piernas de la víctima durante un tiempo supremamente breve, esta conducta pues no
puede ser idónea para estimular o abrir apetencias sexuales. Así las cosas, pues el acto de tocamientos fugaces e inesperados en las partes íntimas del cuerpo de una persona capaz, sin su voluntad, no constituye actualmente un delito contra la libertad, integridad y formación sexual que consagra, pues se consagra dentro del título cuarto de la ley 599, pero sí constituyen entonces un delito de injuria por vía de hecho. Pasemos a verificar el acto sexual violento. Este delito pues está establecido en el artículo 206 de la ley 599 del 2000 como el que realice a otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia y pues incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Para entender lo que significa violencia, pues es necesario remitirnos al artículo 212 que ya lo conocimos, es importante pues la diferencia entre el delito de los actos sexuales violentos con el delito de acoso sexual, ya que radica en que las maniobras adelantadas superaran el ámbito de protección del artículo 210A, que es acoso sexual, dado que los gestos, las palabras, las invitaciones lascivas o los razonamientos externos deben a superar las ropas, pues llegándose hasta los órganos genitales y someterlos a tocamientos, esto procedido o acompañado de violencia. Tenemos también la conducta de amenazas. Esta pues se desarrolla dentro del Código Penal en el artículo 347, pues tipifica este delito, el cual lo define como el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales. Pero también esta conducta pues también orientada a propinar amenazas también se encuentra tipificada como una contravención dentro del Código Nacional de Policía en su artículo 27 en el numeral 4, el cual señala que pues amenaza con causar un daño físico a personas por cualquier medio, tendrá pues una medida correctiva de participar en programa comunitario o actividad pedagógica y una multa general tipo 2. La siguiente conducta pues es el hostigamiento de asedio. Esta conducta pues se está incorporada dentro del verbo rector del delito de acoso sexual, el artículo 210A de la ley 599 del 2000, que señala que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Está también pues dentro del Código Policía contravenciones que ponen también en riesgo la vida e integridad de las personas. El actual Código Policía, que es la ley pues, 1801 del 2016, como ya lo mencioné en el artículo pues, 27, es que los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, para lo cual la sanción está determinada como multa o amonestaciones. Es importante tener en cuenta que para iniciar este tipo de procesos de orden administrativo y no judicial, pues es necesario presentar querella como contravención y no como denuncia, pues la cual podrá solicitar el servicio de consultoría de la empresa de derecho y propiedad para su elaboración y pues recibir la asesoría jurídica pertinente. También encontramos en el artículo 33 comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, donde tenemos el comportamiento en el numeral 1, donde en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural se perturbe o se permita que se afecte el sosiego con realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad, esta conducta pues, amerita una multa general tipo 3. Y está el artículo 40 del Código Nacional que determina los comportamientos que pues afectan a los grupos sociales de especial protección constitucional, los cuales también pueden determinar como conductas o actos violentos contra la mujer en espacios públicos comunitarios. Esto es perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido en su lugar de trabajo. Esta conducta pues acarrea
al autor el hecho de una multa tipo 4 que hace referencia al pago de 32 salarios mínimos mensuales diarios legales vigentes. Como ya se dijo, pues dentro de la legislación colombiana pues no se encuentra una conducta establecida que tipifique directamente lo que es el acoso sexual en espacios públicos, callejeros. Se han implementado, se han tratado de, de presentar proyectos de ley, pero pues no ha sido sancionado hasta el momento. Conozcamos de pronto alguno de las normativas, de los artículos que se han tratado de incorporar. Se ha intentado incorporar pues, el artículo 210 dentro de la ley 599 del 2000, señalando el acoso sexual callejero, acoso sexual en espacios públicos, estableciéndolo de la siguiente forma: todo acto de naturaleza o connotación sexual cometido en contra de una persona en lugares o espacios públicos o de acceso público por medio de palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos sin que medie el consentimiento de las víctimas y que produzcan a la persona acosada intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. También ha intentado incorporarse el artículo 210C, que señala los comportamientos del acoso sexual, donde son pues aquellas conductas físicas o verbales de naturaleza connotación sexual. Palabras consideradas propias de acoso sexual son como actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una persona que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica. Miradas lascivas, gestos obscenos y malintencionados, manoseos y tocamientos, rozamiento en cualquier parte del cuerpo sin consentimiento de la víctima, fotografías y grabaciones del cuerpo no consentidas y con connotación sexual, masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones. Como pueden ver, pues obviamente estos proyectos de ley pues se han presentado teniendo en cuenta el derecho comparado, verificando pues cómo países de Latinoamérica pues estas mismas conductas las han incorporado a sus normativas nacionales, pero pues Colombia aún no lo ha implementado. Sin efecto se han presentado los respectivos informes de ponencia por la Cámara, pero para primer debate, pero pues no ha sido sancionada ninguna de las propuestas presentadas. ¿Qué podemos hacer? En los casos pues donde se configure un delito que implique agresiones físicas o psicológicas, que sea violencia física como golpes o empujones, psicológica como amenazas o chantajes, sexual como tocamientos o acoso, discriminación entre otros por razón de su género o sexo, pues se puede presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, bien sea formal, de forma verbal o escrita, denuncia que pues podrá solicitar ante la empresa de Derecho y Propiedad para la elaboración de la misma, y en caso de que se avance con las investigaciones penales y se requiera el acompañamiento jurídico, pues la empresa también podrá realizar el respectivo acompañamiento. La Fiscalía pues recibe las denuncias en las unidades de reacción inmediata URI, salas de atención al usuario y en las casas de justicia. Si la violencia se presenta al interior de la familia, pues se puede acudir a los centros de atención e investigación integral contra la violencia intrafamiliar, con las siglas CAVIF, o si se trata de violencia sexual, a los centros de atención e investigación integral a las víctimas de delitos sexuales, que hacen parte de la Fiscalía y los cuales se recibe asesoría en tratamiento psicológico, social, jurídico y médico legal. Cuando de pronto una mujer agredida no puede acudir a la URI de la Fiscalía, puede dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional más cercano, pues donde se orientarán sobre los pasos a seguir. Una vez presentado el denuso o la contravención, según sea el caso, pues la Fiscalía se encargará de la investigación y acusará ante el juez que tenga conocimiento del caso. Bueno, pues en esos términos queda la presentación, la capacitación. Si hay alguna duda, pues estoy atento. Y gracias. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias por la capacitación que nos prestaste hoy.
la verdad un tema supremamente importante. Pues podemos evidenciar, como yo dije al principio de la capacitación, esto es una problemática social, una problemática que pues bastantes mujeres han lamentablemente han tenido pues agresiones sexuales en la calle, incluso en sitios donde pues supuestamente están seguras. Entonces, bueno, la verdad, la capacitación de muchísimas gracias, doctor Camilo. Pues no hay ninguna duda, todo quedó supremamente claro. Entonces, bueno, a todos los que están ahí presentes les recuerdo que nosotros prestamos servicios jurídicos y académicos. Si tienen algún caso, pues Derecho y Propiedad está dispuesto a solucionar sus casos jurídicos, y también el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad está también dispuesto a capacitarlos. Nosotros ofertamos programas que están con resolución avalados por la Secretaría de Educación Distrital, y asimismo también la empresa de Derecho y Propiedad ofrece servicios jurídicos de todo el tema, pues en este caso penal, sobre el acoso callejero. Entonces, bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy, de verdad muchísimas gracias por la capacitación que nos diste hoy, muy clara, muy precisa. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia y espero que pasen un feliz día. Muchísimas gracias y feliz día para todos.